Ah, bueno, es el final del entrenamiento número 2, día 2, y probé con un billete, con papel de baño, ah, varios trozos doblados, entre otras cosas. El billete fue muy pesado, al menos para ahora. Titubeó un poco, pero no lo logré mover mucho. El papel igual fue muy grueso. Ah, Hice unos seawheels más pequeños de papel de baño y dio unas cuantas vueltas, pero sigue sin ser tan fluido como el de papel normal o el aluminio. Seguiré entrenando con ellos y ahorita de cualquier manera los voy a poner. Seguiré intentando con el mismo ejercicio de ayer, que es intentar mover este psi wheel en función de la manecillas del reloj y este el lado contrario, para desarrollar ambas formas de movimiento. Pondré 3 minutos a partir de ahora. Es emocionante la sincronía que tiene, pero no es funcional para lo que intento. Y me está costando mucho trabajo el lado izquierdo hoy, al menos en esta grabación. Bueno, vamos ahora a seguir con el wheel de papel. Algo curioso que he encontrado hoy es que si uno enfoca suficiente energía en un solo dedo, llega a tener cierta sincronía, como si pudieras imantarte con alguna de las puntas del wheel, lo cual es algo muy curioso. No, poner 2 minutos para dar un ejemplo con este C-Tube, que es como un wheel solo que es un rectángulo. Si concentro suficiente energía aquí,
verán que se puede jalar de, por decirlo de una manera. Y realmente se siente diferente, se siente como si estuviera tocando directamente el objeto. He incluso llegado a pensar que sí lo estaba tocando, sin embargo, al momento de ver, me doy cuenta que mi dedo está alejado de, lo cual es un fenómeno muy curioso. Algo también muy curioso de esto es, mm, no sé, este tipo de equivalencia mental, donde si se mueve cierto número de vueltas para un lado y uno deja de ejercer fuerza mental, da la misma cantidad de vueltas pero para el otro lado, como si quisiera regresar a un equilibrio. Es decir, si uno lo fuerza para que dé dos vueltas a la izquierda, si deja de aplicar fuerza, se regresaría dos vueltas a la derecha. No pasa en todos los casos, sin embargo, pasa bastante regularmente, lo cual también es muy curioso. Pasaría ahora al entrenar con el de papel, intentando la misma técnica que utilicé ahora de jalar con los dedos, ah, ya que estoy viendo si enfoco mejor con los dedos, con las yemas de los dedos que con la palma completa. Pondré otros 2 minutos.
Como verán, se movió muy poquito. Pero así pasa. Realmente en estos resúmenes ah, se mueven menos que en los entrenamientos normales. Igual es por la presión de la cámara. Ha de ser algo más psicológico mío. O tal vez es el cansancio. De cualquier manera, seguiré con esto. Ah, Supongo que mejoraré con el tiempo. Ahora intentaré con uno de papel de baño. Durante... ah, Además veré 10 minutos. Sí, 3 minutos más. Ahí se movió un poco. Esa fue mi respiración. Y bueno, eso es todo. Ya dio algunas cuantas más vueltas, por lo menos más que el otro. Y lo que quiero comentar. mm, Puede que haya dejado de entrenar durante un año. Sin embargo, algo que estoy notando más ahorita que hace un año es que siento cuando justamente mis dedos o mi mano se enlaza con el objeto y realmente se siente el objeto. Sin embargo, cuando no se quiere mover también se siente una fuerza de mucha resistencia, como magnetismo, pero que como cuando dos imanes se repelen, que se nota que no van a ceder, que no quieren estar juntos. De igual manera se siente que no quiere moverse. Ah, Seguiré probando con este tipo de sensaciones a ver qué más puedo escribir. Es todo por ahora.